Kaixo, arratsaldeon denei. Yo soy Ana Malagón, que me ha tocado esta embajada de moderar esta mesa redonda, charla amena, se nos va la olla al minuto 3, sí. Puede ser cualquier cosa. Quería dar las gracias a la Fundación de la Real Sociedad, a Donostia Cultura y a todas las personas que están involucradas en organizar esta gran movida que es Corner, porque hay mucho trabajo y mucho cariño por detrás, así que es que ricasco. Y nada, empiezo un poco introduciendo lo que va a ser esto, que tampoco sé muy bien, porque es la primera vez que me toca estar a este lado de la moderación y estoy muerta de miedo, pero bueno, espero que tened paciencia conmigo, ¿vale? Entonces, bueno, el título es El fútbol es un cuento, que seguramente no tendrá nada que ver con lo que vayamos a hablar. Pero bueno, también vamos a hablar de la memoria, vamos a hablar de las mentiras, vamos a hablar de recuerdos, de relaciones familiares, de cuentos, de cómo escribimos, de cómo no escribimos y todas estas cuestiones con dos escritoras que tengo aquí a mi lado. La primera de ellas es Laura Ferrero. He tirado de Wikipedia, podría haber hecho con ChatGPT, pero podría haber sido una cosa espectacular y llena de mentiras. Entonces, es posible que esté llena de mentiras, pero por lo menos no las ha hecho una máquina. Nació en Barcelona en 1984. ¿Voy bien? Vale. Ahí bien, ahí bien. Vale, hasta ahí vamos bien. Trabajas como editora y scout literaria. ¿Qué es scout literaria? Buena pregunta. En realidad, primera mentira, ya no trabajo como editora y scout literaria. Ya está, hay que actualizar la Wikipedia ya. No, scout literaria es buscadora de tendencias, o sea, en lo literario. Yo antes hacía esto en Londres y de alguna manera rastreaba mercados e importaba y exportaba libros a otros países. Como una ojeadora. Exacto, más o menos, sí. La Olave ahora Bretos de la literatura. Jo, qué guay de trabajo, ¿no? Sí. ¿También has sido crítica o sigues siendo crítica literaria? Sí, ahí sí. Es así, que sigues en el suplemento cultural del ABC. En El País. En El País, joder, ¿ves? No hagáis caso a la Wikipedia, señoras. Y luego ya vamos a la bibliografía. Empezaste con Piscinas vacías, sí. Con tu libro de cuentos, que primero autoeditaste. Sí. Y luego salió en Alfaguara. ¿O cómo fue el proceso? La historia es, no sé si conozco, bueno, en primer lugar, hola, muchas gracias Ana por la introducción. Yo empecé escribiendo, yo escribo relatos de toda la vida y además sí que es verdad que no te ha mentido del todo Wikipedia. Durante una época de mi vida fui editora y escribía, pero como escribir relatos es muy difícil porque los editores siempre te piden que escribas una novela, decidí que como yo ya conocía el mercado, pues justo salieron las plataformas de autopublicación y dije, mira, me voy a atrever. Y entonces publiqué el primer libro que se llama, bueno, autopubliqué Piscinas vacías y el tema fue que se posicionó en el top 10 de Amazon la primera semana y eso les llega, hay como unas alertas y les llega pues a las editoriales y entonces fue así como Alfaguara, que en realidad me había dicho que no quería publicar mis relatos, terminó publicando mis relatos. Qué ganas tenías de decirles, pues ahora no. Ahora no, pero luego lo piensas y luego te llega y dices, va, pues sí. Ay, casi sí. Exacto. Bueno, luego hiciste la novela, o sea que... Luego fue un regalo envenenado, sí. ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? Que salió en el 2017. Sí. Luego volviste a los cuentos. La gente no existe, ¿sí? La gente no existe, pero entre medias sacaste El amor después del amor, que ahora se ha reeditado, ¿no? Sí. Hace 2 días, salió el jueves pasado. El jueves pasado. Sí. Que es sobre el desamor y todo cómo se ha tratado el tema del desamor y cómo se ha vivido el tema a la del historia del arte. arte. ¿Qué ha hecho, qué se puede hacer con una ruptura amorosa en el mundo del arte? ¿No? O sea, que decir, lo escribí en una época en que me interesaba mucho, ¿no? Como que te dejaba el novio y ¿qué hacías? ¿No? Pues tú veías que Goethe o Taylor Swift sacan su propio rédito de los desamores. Entonces es una historia de todos esos desamores. Joder. No, es un tema, la verdad es que es un tema que da para... Bueno, luego ya hablaremos de los desamores. Y luego, al final, llega el 2023 y los astronautas. Sí. Es No voy a etiquetarlo como nada. O sea, eso te lo dejo a ti porque tampoco no me gustan las etiquetas. ¿Qué son los astronautas? Pues los astronautas, yo siempre digo, es lo más cerca que voy a estar yo nunca de la escritura autobiográfica.
creo que lo probé una vez, no lo probaré nunca más. Entonces, es una novela que parte de una circunstancia vital que escribí hace 6 años. Me encontré por primera vez con una foto de mi familia, mis padres, o sea, mis padres conmigo. Entonces, desde ahí empecé una investigación sobre por qué yo no conocía la historia de mi familia. Entonces, hay una parte, la estructura es 100% autobiográfica y después se cuela la ficción. Al otro lado de la banda tengo a Marta Fernández, nacida en Madrid en 1933. 33. 33. No digas el año, dejémoslo en 1933 y es mucho más divertido. ¿Tres? ¿Tres? Que tiene una larguísima trayectoria como periodista, sobre todo ha trabajado mucho, has hecho mucha televisión, pero bueno, también otros medios, que en la Wikipedia ya vamos a dejarlo que Bueno, no. la Wikipedia decía una vez que nació en Jaén, o sea, que puede decir, no, de verdad. Vamos ahí. En un pueblo que no sabía ni cómo se pronunció, digo, ¿pero por qué dice que nací en Jaén? Que no, oye, que Jaén muy bien, grandísimo aceite, pero que no nació en Jaén, que nació en Madrid. O Ya, pues sea, imagínate lo que puede llegar a Buah. decir ChatGPT, porque habrá aprendido de aquella vez que se aparecía Jaén. Entonces Por supuesto, ya no tengas ninguna duda. te habrá hecho una biografía espectacular. Sí. Sí. Como... Sí, bueno, Marta sobre todo entrelaza mucho su visión, una visión personal de lo cultural, con mucha ironía, con mucha sensibilidad. Y bueno, ha escrito libros como el primero fue una novela Sí. que se titulaba... Pues se titulaba Te regalaré el mundo, que no era el título que yo le puse, que me lo cambió la editorial, pero se titulaba Te regalaré el mundo y era una novela que escribí hace mucho tiempo y es curioso porque era una novela sobre autómatas e inteligencia artificial. Es que la escribí 12 años antes de lo que tenía que haberla escrito, pero sí, así se titulaba. Y luego hay 2 libros que a mí me han resultado muy interesantes, que es No te enamores de cobardes y la mentira, que esos también a nivel de género son un poco difíciles de clasificar, ¿no? Sí. Porque al final no son relatos, pero son relatos. Entonces, no son relatos de ficción, pero sí que hay componentes de ficción y hay una mezcla de cosas, ¿no? Sí, son un género bastardo Sí. que no se sabe muy bien cómo calificarlo. Uno de ellos son, es que no sé, es que yo tampoco sé qué son. No te enamores de cobardes, pues es una amalgama de textos tremenda. Y La mentira es un ensayo bastardo, yo diría, porque no es ensayo tampoco, y son relatos y es un libro profundamente mentiroso. Es tremendamente mentiroso y es tremendamente divertido. Cuando me metieron a mí en esta embajada, yo creo que justo acaba de morir Vargas Llosa, así. Y una cosa que me llamó la atención es que apenas en el telediario de la 1, creo que era, apenas citaron a Isabel Preisler, pero sí dijeron que era de seguidor del Universitario de Lima. Entonces, eso es algo que se suele hacer cuando alguien se muere, es decir de qué equipo de fútbol era. Sí. Entonces, yo os voy a pedir que digáis, cuando hayáis muerto, de qué equipo de fútbol dirán que sois. O erais. Ah, vale. Es que claro, es un tema. Yo creo que ahora mismo ya no puedo decir que sea hincha de ningún equipo, pero antes lo hablábamos, yo era, no sé si fanática, pero yo era una ilusionada y una emocionada total del Barça de pequeña, del Barça del Dream Team. Entonces, para mí cuando me dicen fútbol es siempre el Dream Team, pero porque yo lo viví, no sé por qué de aquella manera. Así que yo me quedo con eso. No puedo decir ni que sea del Barça. Yo seré del Dream Team para siempre. Ya está. Yo soy muy hincha y muy forofa de un equipo. Mira, lo voy a hacer tipo adivinanza. Es un equipo que le quitó un delantero a la Real Sociedad, que luego ese delantero se fue un rato al Barça y que luego volvió con nosotros. O sea, que soy del Atlético de Madrid. Esto. Pero no eres el Atlético de Madrid, no eres de un Atlético de Madrid, no es el de Radomir Antico, no eres el de... Hoy, Radomir Antic. No, o sea, a ver, yo soy del Atlético de Madrid en general, de todo. Soy muy del Atlético de Madrid de Torres. Pero es que los del Atlético de Madrid somos del Atlético de Madrid hasta cuando perdemos. Ya sabes que es que nosotros somos muy seguidos. Muy del Atlético de Madrid. He de decir que soy más del Atlético de Madrid de cuando estaba en el Calderón, porque me pillaba más cerca de casa. Pero no, soy del Atlético de Madrid mucho.
Tiene un punto, como has dicho, ¿no? de generacional, porque hay Sí. gente por aquí en Donosti, en Guipúzcoa, que hay gente de la Real que se sabe la alineación de la Real campeona de Liga Claro. de memoria. Claro. Entonces, porque es lo que le tocó vivir, a ti te tocó vivir ¿no? el Barça de Cruyff, no te sabes la alineación. Me la sabía probablemente, pero no te puedo decir. Hay mucho de memoria en vuestras historias. Hay mucho de infancia, hay muchas infancias, hay muchos recuerdos. En vuestras infancias, ¿qué papel tuvo la literatura? No sé, a ver, yo creo que la literatura en mi infancia es una cosa totalmente nuclear, pero no solo la literatura, también las historias. Y es curioso, porque cuando nos invitasteis a esta charla, que, jo, qué maravilla, ¿no? Estar aquí y además estar en este teatro y estar hablando de fútbol y de literatura, pensé que las dos cosas, en mi caso, tienen un inicio que es la misma persona que es mi abuelo, que era un forofo tremendo del fútbol, del Real Madrid, pobrecillo. Y que era un grandísimo contador de historias y un grandísimo mentiroso, que por supuesto estuvo en la guerra y contaba estas historias de la guerra que decías, pero no puede ser, o sea, veía la vaquilla y decía, sí, nos pasábamos el tabaco de un bando a otro y no sé qué, no sé cuántos. Él era ese grandísimo contador de historias y creo que había algo en el fútbol que también tenía que ver con lo contador de historias que era, ¿no? Y luego en mi casa mi madre era la gran repartidora de libros, ¿no? Que siempre daba libros y siempre daba libros totalmente inapropiados para tu edad. O sea, yo recuerdo que me dio El amante con 13 años, que ahora la habrían metido en la cárcel a la pobre, directamente. sociales. Pero yo, oye, lo agradecía mucho, me lo leía y decía, madre mía. O sea, que había ahí, no sé, es que era una cosa que estaba muy presente en mi casa, pero estaba presente la literatura como algo normal, ¿no? No como de vamos a educar a la niña, sino de suéltale este libro a ver si se calla ya la pesada esta. Sí, un poco así. ¿En tu caso, Laura? Pues yo creo que la infancia, no sé si estáis de acuerdo, no se termina nunca, ¿no? O al Ya, menos en sí. mi caso es como una fuente inagotable de relatos y de memorias. No sé, creo que era Flannery O'Connor que decía que para escribir no hace falta vivir grandes aventuras, que basta haber sido niño. Y yo estoy completamente de acuerdo. Yo no sería quien soy si no hubiera leído. A mí leer me dio un lugar en el mundo y escribir me hizo comprender un poco más la vida. En mi casa nadie leía, pero nadie... Quiero decir que había en casa, se compraban los libros casi por kilos. ¿Sabéis las típicas estanterías llenas pues, de los tomos, de los premios, de los libros Nobel, todo eso? Pero que llenaban estanterías, que nadie leía. Entonces yo recuerdo que empecé a leer cuando tenía 11 años, un verano, y cogí pues esto, el premio Nobel, el Perles Bach, un libro que se llamaba Me Viento del encanta. Este, Viento del Oeste. ¡Ostras! Entonces yo que no quería leer, pues porque en el colegio me obligaban a leer y no me parecía que me interesara lo que me daban, de repente recuerdo que leí ese libro y pensé, es que leer es viajar. Es que yo que no me he movido de este pueblo de Gerona en todo el verano, me estoy yendo a China, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí vi lo que era la lectura, que de alguna manera era asomarte a otras vidas que probablemente no ibas a tener, ¿no? Entonces, yo siempre digo, es que leer nos hace estar menos solos, ¿no? Y te da como un lugar también en el mundo, pero que en mi caso es que nadie leía, ¿no? Y luego es verdad que empecé a encontrar pues, libros, en casa habitaban pues, lo que os decía, los premios Nobel y también los tomos de novela romántica pues, que le daban a mi madre y que aparecían por ahí. Entonces yo de verdad que leía tanto a Daniel Steele Me encanta. como a Perles Sí. Bach o como a Bashevis Singer sin entender probablemente nada, ¿no? Pero como que esta amalgama de lecturas yo creo que conformaron mucho la persona la lectora que he sido luego. ¿Y la escritora? ¿Es cuando empezasteis a escribir? Pues ¿Qué recuerdo tenéis de vuestras primeras historias vuestras? No sé, yo... Redacción del colegio de... Sí, bueno, la típica redacción del colegio que... ¿Qué hice el fin de semana? ¿Qué? No sé qué. ¿Qué? O sea, por supuesto, siempre escribes, ¿no? Pero yo recuerdo que de pequeña una vez, en un rato de inocencia tremendo, pensé, los libros son gordos. Esto requiere tiempo para escribir. Así que voy a hacer un diario falso, todo,
cómo cada día voy a escribir una página, yo ya me ponía límites, o sea, yo sabía que había que tener disciplina, cada día escribiré una página y al final tendré una novela de 365 páginas que me parecía una longitud adecuada para Claro. una novela, lo dejé al mes o algo así, claro, porque además me empeñé en hacer una novela histórica, o sea, en el Y Madrid de apuntabas Galdós. maneras, ¿eh? Apuntabas maneras Sí, de... o sea, era como una cosa como loquísima, pero sí, recuerdo que había ahí un cierto afán por escribir infantil que tiene que ver también con el afán por las historias, ¿no? Porque Claro. llega un momento en el que cuando lees y, como decía Laura, ¿no? Cuando viajas con la cabeza a determinados sitios, también esto te llena y tú quieres también tener tus propias aventuras, ¿no? Y a lo mejor te has leído un libro que es un viaje a China, pero tú quieres viajar al Marte de tal y quieres escribirlo. Yo ya algo un poco de eso, sí. Pues mira, lástima que no tenga aquí, porque el otro día encontré mi primer poema, que Me es encanta. que era el 21 de octubre de 1991, es una oda a las patatas fritas. Os juro. Poesía de la experiencia. Pero poesía de la experiencia total. Me debieron decir, Laura, ¿qué es lo que más te gusta en el mundo? Las Y ahí patatas hay fritas. una especie de sartén dibujada así con trocitos así de patatas y era una oda a las patatas fritas. Así que tengo que confesar que lo primero que escribí, creo, así como con intención poética, fue un poema a mi plato favorito. Pero ya más allá, poniéndonos serios, tengo una novela escrita de cuando tenía 15 años. Oh. Pero de verdad es una novela que tiene 350 páginas, casi tu longitud, más o menos. No, que yo nunca llegué, que yo lo dejé en las 40, o sea que al mes y medio había desistido. Pues yo no desistí y además no desistí porque leí un libro. Yo creo que hay lecturas como que inauguran en ti o que inoculan las ganas de querer escribir. Yo cuando tenía 12 años leí El Dios de las pequeñas cosas. No sé si alguno de aquí lo ha leído, pero es un libro que me impresionó muchísimo. Yo no sé por qué, creo que lo vi en una marquesina de autobús y yo no sabía ni lo que era el premio Booker, ni lo que era, ni quién era Arundhati Roy, y leí ese libro y me marcó profundamente y lo que hice fue escribir una copia burda y fraudulenta del Dios de las pequeñas cosas con 15 años. Así que algunas veces me preguntan, Laura, ¿te gustaría volver a ver eso? O sea, ¿te gustaría publicar algún día esa novela? Es terrible, porque como os he dicho, además había ínfulas como de Daniel Steele por ahí, Pero imagino que esto es habría maravilloso, es una odas a novela las patatas posmoderna. fritas, entonces era como una construcción. Pero bueno, que yo creo que empezamos a ¿Pero escribir. la sigues guardando? Sí. O sea, la tienes localizada. Ah, La vale, tengo, vale. sí, y además tenía un amigo que su padre tenía, no sé si un taller de impresión o así, y la tengo encuadernada. ¡Oh! Entonces me impresiona, pero es tremendamente mala. Pero bueno, que empecé a escribir por amor a un libro que es El Dios de las pequeñas cosas. Joder. No, ese es al final es un poco esos porque momentos que no que dices, bueno, estas lecturas que de repente te hacen un clac y dices, ojo, yo Sí. quiero hacer esto, ¿no? Que te hacen un poco, te Y- ponen en marcha de algún modo, ¿no? Sí, también os digo, lo volví a releer el verano pasado con todo el miedo que da releer libros que Claro. son Ya. tan fundacionales y aún me gustó más. Es Ya. con el único libro que me ha pasado, como que estoy contenta, que merece la pena ese libro. No Bueno, pasa lo mismo con pero lo que... porque no es un libro de adolescencia, porque claro, Claro. si lees cuando ya eres mayor El lobo estepario, dices, pero ¿a dónde ibas? Yo estoy aquí tan emocionada. ¡Ay, por favor! ¿Cómo es? Hay algo, los ¿no? libros- Hay algo que no puedes leerlo cuando tienes más de... Hay cosas que no puedes leer cuando tienes más de 19 años, Sí. pero ese libro no es de esos. O El Es de los que... alquimista, ¿sabes el típico que Bueno, tienes? sí, vamos, por favor, tremendo, Joder, claro. En la edición del Círculo de Lectores, además. Encima, sí, Por sí. supuesto. Laura, escribías en uno de tus libros, todo relato bebe de esa tiranía, la de saberse esclavo de los hechos concatenados, y si esa concatenación existe habrá que inventarla. ¿Nos inventamos esa... ¿Tú te has llegado a inventar un poco esa infancia? ¿O nos inventamos cada vez que recordamos la infancia, nos la estamos inventando de algún modo? Yo siempre digo que la memoria es un truco. Yo cuando empecé a escribir el libro que os decía antes, el de los astronautas, de alguna manera empecé a escribir y decía, quiero saber la verdad. Pero me daba cuenta que, claro, para saber la verdad tenía que entrevistar a la gente, bueno, a los miembros de mi familia y cada uno de esas personas me contaba una versión de los hechos completamente contradictoria. Quiero decir que si hubiera tenido que seguir por ahí no hubiera tenido una novela, hubiera tenido un thriller. Entonces, yo siempre digo que quise escribir una novela que se llamara Mis padres y terminó llamándose Los astronautas. Ahí ya veis la diferencia. Y estuve 5 años organizándola. Y lo que os quería decir es, a mí siempre me ha interesado mucho como el poder llegar a ver lo que son las cosas, pero es que realmente es imposible. Y a mí eso, literariamente me parece fascinante que dos personas cuenten los eventos de manera tan distinta. En la realidad es mucho peor, ¿no? Porque es verdad que
yo lo que trataba de hacer todo el tiempo es contrastar el relato que yo había recibido de infancia, pero eso es imposible. Yo quería como el material bruto, pero en el bruto yo no estaba, simplemente. Entonces, de alguna manera, escribir Los astronautas me permitió comprender que nunca llegaría ahí y que lo único que podía hacer era darme yo una historia. Y que esa historia probablemente tenía tanto de falsa como la historia que yo había recibido, pero que tenía que ser una historia que a mí me sirviera, ¿no? A veces hablamos de verdad, pero quizás tendríamos que hablar más bien de utilidad, ¿no? Pero que es que la memoria es tan mentirosa y además es mentirosa porque John Didion decía todo el tiempo que nos contamos historias para poder sobrevivir. Sí. O sea, y es ahí. Y si pudiéramos entender por qué contamos esas historias, entenderíamos muchas cosas. Pero como no podemos hacerlo, pues así nos quedamos. Nos quedamos ahí. O sea, Marta, tú decías en un momento también, perfeccionamos este perverso arte del autoengaño desde que somos pequeños, aunque en ocasiones lo llamamos imaginación o juego o esperanza. ¿Tú crees que la ficción, como el hecho de escribir, es una forma social de mentira aceptada? ¿Y hasta qué punto cuando escribimos nos estamos autoengañando? Bueno, por supuesto que es, o sea, la ficción, la literatura, el cine, los relatos que nos contamos, incluso los mitos, es la forma de mentira aceptada por todos, ¿no? Y además en la que entramos al trapo sin ningún problema. Uno entra en un libro y lees El Señor de los Anillos y, claro, por supuesto, los elfos, por supuesto, hombre, claro, pues aquí pasa esto, claro, Mordor, lo que sea. Pero nos pasa también en el cine, ¿no? Porque en el fondo yo escribí un libro sobre la mentira porque creo que la mentira es lo que nos hace humanos, ¿no? Es lo que hace que sea posible la vida social, cuando te encuentras con alguien. ¡Qué alegría verte! ¿Quién será? Dios mío, ¿qué es lo que ha pasado? Pero la literatura en eso se parece a la memoria, ¿no? La memoria es una mentira constante que se va renovando, además, cada día. Y nosotros, para sobrevivir, tenemos que decirnos que eso es verdad. En la literatura el juego es distinto. Es el juego en el que tú sabes que lo que te están contando es mentira y que te está presentando los hechos de una manera determinada, ¿no? Pero en el que tú aceptas esa mentira, en el que tú quieres ser engañado, en el que tú quieres que te lo cuenten bien, que te lleven, que te arrastren, quedarte allí hasta el final, ¿no? Y que además tienen su propia, es lo que es la verosimilitud, ¿no? Al final, que todo es al final muy, muy verosímil. Esto es un temazo tremendo, Sí, sí. porque, claro, y Laura probablemente estará de acuerdo y creo que también creo que tiene que ver en esos 5 años que te cuesta escribir Los astronautas, ¿no? Porque hay veces que los libros son más verosímiles y están más cerrados y está todo más explicado que en la vida. En la vida son todo cabos sueltos, nunca sabes qué es lo que piensa otro personaje. Yo os miro a vosotras y no puedo escribir un párrafo que diga: Ana asintió pensando, qué pesada, a ver si se calla. O Ana asintió pensando, pues es gracioso esto que ha dicho. En una novela yo sí que lo hago y yo cierro todo y todo tiene que ser súper verosímil para que el lector se lo crea, pero en la vida no es así. pero es justamente lo interesante, ¿no? Claro. Del arte. Muchas veces a las películas o a los libros les pedimos justamente las explicaciones y las justificaciones y todos los porqués que no tiene la vida. Que la vida no da, claro. Entonces, a mí hay algo que me parece muy curioso. A mí me gustan mucho los finales abiertos en las historias, ¿no? De los relatos, las películas, etcétera. Pero a veces cuando yo misma escribo un relato abierto, hay muchos lectores que te escriben por Instagram o vienen tal y te preguntan, ¿y qué pasa luego? ¿No? Como que hay una parte de nosotros que siempre quiere saber después qué pasa. Yo soy la primera, porque en el fondo somos un poco cotillas. Queríamos tenerlo Totalmente. cerrado. Sí, sí. Sí, sí. O sea, al final es un poco... Bueno, luego hablaremos de los finales, ¿eh? Pero te da un poco vía de jugar con el lector y decías, te doy hasta aquí, a partir de aquí te dejo a ti el trabajo, y ahí hay que medir bien, ¿no? Al final, cuánto le das, cuánto le dejas, ¿no? Claro. Que esa es como Sí. la dosificación de la información, que sobre todo tiene el tema, el género del cuento es una cuestión de dosificación de la información, cuánto te doy, cuánto te omito, y en el tema de los finales, al final, cuánto le dejas al lector que haga esa reconstrucción final. Pero al final, yo no sé cómo lo veis, pero yo siempre pienso, bueno, hace unos años siempre pensaba que me acercaba a una obra de arte, cine, tal, para encontrar
respuestas. Ahora lo que creo es que me debe generar buenas preguntas. Preguntas, sí. ¿no? Como que antes buscaba siempre. Quizás es también madurar, ¿no? Es entender Sí. como que en la vida no lo vas a tener todo cerrado. Bueno, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y además sobre esto que decías, Ana, del lector y los finales, es que creo que lo bonito de la literatura, y yo que me siento más lectora que autora, probablemente lo digo por eso, es cuando el autor, a ti como lector, te invita a que completes no solo el final, sino a que vayas colocando fichas, a que vayas hilando las cosas, a que vayas imaginándolas, pensándolas. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las novelas que no describen a los personajes, porque me parece tremendamente nazi describir tanto al personaje, a no ser que sea muy necesario, ¿no? Y entonces, cuando un libro te da esa posibilidad, te sucede como sucede con la lectura del Dios de las pequeñas cosas, que no te cuenta lo mismo cuando lo lees a los 14 años que cuando lo lees a los 30 y pico. Y entonces puedes volver a él muchas veces. Esos son los buenos libros, yo creo. Cambiando un poco de tercio, tanto en tu novela como en Los astronautas y en alguno de tus cuentos también, hay padres ausentes, que es un gran temazo ese, el del tema de los padres ausentes. En tu caso, Laura, hablas del padre como un zapato, una foto rota, un personaje invisible. ¿Cómo se construye un personaje tan importante con tan pocas escenas? O sea, con tan poco al final. Y si ocurre lo mismo en los cuentos, que con poco tenemos ¿no? que construir mucho. Pocas cosas nos dan tanto en la vida como las ausencias, porque son mitificables por completo y ahí ponemos todo lo que no nos cabe en la vida. Entonces, literariamente a mí las ausencias me parece pues un gran tema, pero además, por ejemplo, en el caso de los personajes de los astronautas, la historia, la estructura es que mi padre desapareció. Entonces, toda mi infancia, en la realidad, fue contada siempre a partir de este padre ausente. Entonces, claro, yo siempre me conté, pero yo a mí misma, quiero decir, a mí me pasa, imagínate, Laura se muerde las uñas, decían, bueno, es que su padre se ha ido. Laura no puede dormir, bueno, es que su padre se ha ido. A Laura le gusta el flamenco, bueno, es que su padre se ha ido. Daba igual. Cualquier cosa cabía dentro de esa categoría. ¿Por qué? Porque el padre no iba a aparecer para decir, eso no es así. Entonces me parece que que en las ausencias muchas veces depositamos todo lo que no queremos arreglar en la presencia, porque normalmente somos mucho más fruto de lo que vemos cada día, ¿no? O sea, y de lo que tenemos en casa. Lo que pasa es que nos es más fácil mirar fuera. Entonces, a mí es que me pasa mucho, ¿no? Que ahora estoy empezando a escribir una película y yo siempre me voy a esto, a las ausencias de nuevo. ¿Por qué? Porque son muy fáciles y son muy tramposas y nos vamos ahí para explicar cosas que probablemente no tendríamos que explicar ahí. Ya. En el caso tuyo, Marta, también en tu novela, el padre Sí. del protagonista es un hombre borroso, además, ¿no? Sí, sí. Eh, En eso es que además se parecen, es un Sí, hombre sí, borroso sí, en una estaba- fotografía, o sea... las leí. Tengo que decir que todavía no termino la novela, o sea, no me ha dado tiempo, pero al final es un poco de, joder, otro padre borroso. Hostia, pues mi padre tiene una hostia al final que te vas a quedar muerta Ya, cuando ya, lo ya, ya, leas. ya sé sé que hay algo ahí que he leído así y dicho, no quiero Madre saber. El spoiler no me lo quiero comer, Qué ¿eh? pobre. Pero sí que aparecen otras figuras paternas, ¿no? ¿Qué papel tienen esas figuras en la literatura? Si has tenido tú esas figuras mentoras, si has tenido tú tus propias figuras mentoras, has tenido algunos referentes que has podido... Bueno, en mi novela yo escribí, claro, el padre del protagonista se va, como el padre de Laura, no está, y él tiene un mentor, pero yo creo que en esta novela hice lo que me inventé lo que hubiera querido tener en mi vida. A mí me hubiera gustado tener un mentor profesional que me hubiera acompañado, entonces como nunca lo tuve, pues me lo inventé y lo escribí. No es el protagonista, es un personaje que sale muy poco y todo el mundo que me habla de la novela siempre me pregunta por este personaje. ¡Ay, Arnau, qué personaje, ¿no? Sí. ¡Ay, qué personaje tan magnífico! Y digo, es que lo hice bien, claro, porque como era el mentor que yo hubiera querido, a mí me hubiera gustado tenerlo, pero no lo tuve y creo que por eso lo hice en papel. Pero me interesaba esto que decía de las ausencias, Laura, porque Laura en su novela hace esto tan difícil, que es que todo gire en torno a ese personaje ausente, y pensaba que por eso la novela de Laura tiene tanto peso, porque hay muchas grandes novelas que están construidas en torno a la ausencia, y leyendo tu libro pensaba, qué lista es, qué bien lo hace, es como Drácula.
Claro, es que tu padre es como Drácula bien comparado, ¿eh? Porque, claro, Drácula, que es un libro, no sé, 300 y pico páginas, Drácula salen 50 y pico. Salen poquísimas. Y entonces el padre de Laura es esa figura, ¿no? Y esto que decías de la ausencia, es verdad, creo que como autoras nos atrae también porque hay grandes libros que a mí me marcaron mucho de pequeña, Drácula o Moby Dick, que es una historia de una ausencia también, ¿no? En este caso de una ballena, pero de una Sí. ausencia. Y hay grandes obras de la literatura. O quizá el Quijote es la historia de la ausencia de Dulcinea, ¿no? Que son historias de ausencias. Bueno, el Quijote lo es todo y es la historia de todo, pero Sí, hay personajes que, oye, que se vuelven más protagonistas cuanto menos están. por Al final, supuesto, que al claro. final Porque los ocupan... sueñan más los demás, ¿no? Y Sí, además nunca puedes, y también ocurre con los muertos, ¿no? Nunca puedes sí. competir con un muerto, porque Claro. ese muerto se queda ahí, siempre es más joven, siempre de alguna manera vamos mitificando lo que no tenemos, lo que es muy injusto para los que se quedan. Pero mira, pensaba que ocurre en la literatura, ocurre en la vida y ocurre en el fútbol. O sea, siempre aquel entrenador que se fue, que joder, era tan bueno, ganamos con él, no sé qué. O, coño, es que era... O Sí. sea, en mi equipo es siempre como, joder, Luis Aragonés, de verdad. Guau, Luis Aragonés. Y era como de, bueno, claro, es que Luis Aragonés no va a volver nunca. Y Ya. siempre será ese mito que queda allí como... Bueno, pues porque nos Sí, gusta luego estaba también... acordando también, por ejemplo, en las series, ¿no? Como, por ejemplo, tanto en Cheers como en Frasier, el personaje de la mujer de Norm y el personaje de la mujer de Niles son personajes que se citan todo el rato, pero Total. nunca los ves. O Sí. sea, y se construye. Y sabes Claro. cómo son perfectamente cómo son esos dos personajes y no los vas a ver nunca, ¿no? Y es como una reconstrucción que lo hacen a través de la voz o lo que dicen otros, pero que a ti también te deja tan mucho pie a construirte tu propio personaje. Y además es una trampa, porque yo me imagino, tú que ahora estás haciendo una película, Laura, imagínate esa reunión de guión en la que alguien dice, pues deberíamos sacar a la mujer de Norm y todos, ¿y cómo la vamos a sacar? ¿Y a qué No vamos actriz a dejar. llamamos? ¿Y cómo la escribimos? ¿No? Ahora Es que que, estoy viendo otra vez bueno, no, viendo otra vez, no, estoy viendo por primera vez Twin Peaks porque no la había visto en su momento. mira, El otro personaje de ejemplo. Diane, claro, que en la tercera aparece, la tercera temporada que se hizo como 25 años después aparece. La primera son las grabaciones de Dale Cooper que le manda notas de audio a una tal Diane, compañera suya, y claro, nunca la ves. Y yo pensaba, ah, mira, me están haciendo esta cosa tan interesante, lo que pasa es que en la tercera aparece y es como un poco... Bueno, pero es Pues que, no quería que apareciera, claro, quería seguir sin saber quién era Dayan. total, Me, total. me llega un poco a molestar, pero bueno, es cosas que pasan. Eh, el tema de las familias es un tema que es una fuente inagotable. ¿Os da la literatura pie para elegir la familia que no tenéis? Bueno, yo creo que esa es una idea preciosa, pero te toca una familia y es la que te toca, ¿no? Como a veces. Pero es verdad que la literatura y la escritura te ofrece la posibilidad de entenderla un poco mejor. Hay una frase que a mí me gusta mucho de un poeta polaco, de Czesław Miłosz, que dice que cuando un escritor nace en el seno de una familia, esa familia se acaba. Y tiene sentido, porque al final la familia muchas veces se sostiene y se levanta sobre lo que no se dice, sobre el secreto, ¿no? Sobre lo de que los platos sucios se lavan en casa. Entonces, el escritor de por sí es el que revela eso, el que lo saca a la luz y que muchas veces termina con lo que es esa familia, ¿no? Como construida hacia adentro. Entonces, a mí me interesa mucho lo familiar y los vínculos, porque yo siempre escribo en realidad de lo mismo. Creo que todos los escritores tenemos un tema Sí. al que le vamos dando vueltas. A mí lo que me ha permitido la escritura es acercarme a mi familia desde otro lugar, desde lo que decíamos antes, desde darme el relato que quizás ellos no me habían dado. Entonces me parece, pero no he cambiado a mi familia. No. Me hubiera gustado, pero Es gracioso esto que dices, ¿no? De las sospechas sobre el escritor y la familia que se sí, acaba, claro. ¿no? Porque a veces incluso hay sospecha cuando no has hecho nada. Es Claro. como, ese personaje que basaste en mí, no, de verdad, que, o sea, que no Ya. tenía nada que ver contigo. Es que Que Yo cada os no... iba a uno se lee. preguntar cuál era vuestra relación con la autoficción y si os han pedido cuentas alguna vez. Yo es que no, Tú que eso igual es más... yo es que me cuesta tanto la autoficción que jamás escribo nada en primera persona. Nunca, jamás, nunca.
lo paso fatal, no soy tan valiente como Laura. Claro, luego pongo otras cosas, porque cogemos, sí. todos escribimos con nuestra experiencia. Hay veces que escuchas a alguien decir una frase y te la guardas y la colocas. Pero yo tengo un pudor extremo, es que no puedo. O sea, no recuerdo qué me pidieron hace poco. Ah, ya sé. O sea, pues que me cuesta tanto hasta como que hace poco me dicen, oye, ¿nos puedes contar tu experiencia del apagón? Uf, experiencia del apagón. Uy, ya ves tú, o sea, qué tontería, ¿no? Pero yo es que lo paso fatal. Ya. O sea, como lectora me parece muy bien, pero como escritora, no, es horrible, no puedo. Ya. ¿En tu Bueno. caso? Es interesante. También os digo, es que mi novela no se llama Mis padres, Ya, se llama claro. Los astronautas, entonces no tuve que pedir ningún tipo de permiso porque estaba todo completamente adulterado. Mi madre solo me pidió, yo no quiero ser reconocible y yo, lo que te pide una madre es lo que haces. Total. Entonces, al final a mí contar cosas mías, pues hay cosas que incluso creo que pueden servir, como que, pero nunca le... Pero, por ejemplo, hay escritores como Carlo Benausgar, Carrer, o sea, que Claro, a mí ellos me ponen fascina. por delante su propio interés literario, que a mí me parece completamente lícito, pero les da igual si la mujer, el tío, les denuncia. Es decir, yo no creo que puedas escribir... Yo creo que es que hay unos límites muy claros. Si alguien no quiere contar su historia, tú no tienes el derecho de contarla, por mucho que eso a ti te beneficie. Entonces, pero esos son mis límites. Hay mucha gente que se los salta y ya te digo, y me parece igual de bien, pero yo, por cómo soy, yo no dormiría tranquila. Prefiero escribir una peor novela y que mi madre duerma bien Ya. que no al revés. Bueno, y luego también es que hay veces que cuando escribes tampoco te das cuenta de que lo estás haciendo, porque estaba pensando ahora mismo que uno de los libros que tengo, has contado que se titula No te enamores de cobardes, porque yo escribí un texto para Jot Down que se titulaba Eso No sí te se llama, enamores de ¿no? cobardes, en el que, a ver, yo contaba la historia, pues, mira, de David Leitch y Isabella Rossellini, o sea, contaba historias de personajes que habían tenido relaciones tormentosas y que escribí pues animada por un problema amoroso. Y muchos años después, un exnovio me dijo, ese texto era por mí. Y dije, pues puede ser, es verdad. O sea que hay veces que efectivamente estás, y por supuesto yo no mencionaba ni nada mío ni nada de él, pero es verdad, es posible que también haya otras maneras de escribir autoficción, ¿no? Claro, y también que nos leemos, nos vamos buscando en los Claro. textos. Yo algunas veces, por ejemplo, en la de los astronautas, es que los personajes no son mi familia para nada, pero de repente mi tío me dijo, es que me parece muy mal que hayas puesto esto de tu hermana. Digo, pero ¿cómo mi hermana? O sea, Ya. yo tengo una hermana, pero o sea, el personaje del libro de mi hermana es que no tiene en común, pero ni el color del pelo. O Ya. sea, que cada uno está predispuesto a Claro. leer una novela, ¿no? Ya. Entonces a mí me fascina, ¿no? Que tú puedes haber escrito algo, incluso con mala idea, y que nadie se sienta, ¿sabes? Pero bueno, es lo que digo yo. Sí, sí, yo tenía un amigo que fue novio de Almudena Grandes cuando eran adolescentes y se pasó la vida comprando todos sus libros, Para ver si aparecía. buscándose en ellos, claro. Es que yo creo que al final dice más del Del lector, del de lo que lector desea que encontrar. de quien Claro. escribe, porque dice, hay un punto de ego de decir, a ver si aparezco o... Pero hay algo normal, ¿no? Porque todos a veces nos sentimos identificados Sí. en algún personaje de alguna novela. Pues ¿cómo no vas a tratar de sentirte identificado en un personaje de alguien que Porque te hace sentir conoces? importante Te hace sentir, también. efectivamente, te hará mi sentir minuto de gloria, bien, en ¿no? plan, Claro. oye, sí, sí. No, yo he conocido algunas personas que han tenido auténticos problemas pues eso, dentro de su pueblo o lo que sea, pues por haber escrito ficción al final, pero hay gente que se ha sentido identificada y ups, pues luego te vienen de vuelta, ¿no? A la hora de... Habéis hecho las dos bueno, libros de relatos y tus amalgamas de mini ensayos o como es. ¿Cómo elegís qué metéis? O sea, ¿escribís más de lo que va luego finalmente en el libro? ¿Hay cosas que se quedan en el banquillo, fuera de convocatoria? ¿Cómo es ese proceso, en vuestro caso? Ay, qué difícil eso. Pues es que depende, yo entiendo que Sí. depende. Igual no todos iguales, o sea, como ha sido... En un libro de relatos, al final, siempre digo que lo más difícil en un libro de relatos es escoger un tema y que todos los relatos, que no sea una antología, que todos tengan una unión, que es decir, que pertenezcan,
que tienen que pertenecer, ¿no? Que no sobre, o sea, que no cojas los 10 relatos que has estado escribiendo y los metas ahí. Entonces es verdad que yo alguna vez he dejado relatos fuera, porque sentía pues que estaban escritos en otro momento y que ya no tenían por qué estar ahí. Y en una novela, en la última, pues en la de los astronautas, Claro. tenía escritas 500 páginas. Lo Ya. que pasa que son cosas que en un proceso tan dilatado en el tiempo, pues se cuelan historias que, claro, cuando haces una cosa de familia tienes que cerrar como mucho, ¿no? Porque si no, de repente pones el amigo, el tío, el primo, Ya. entonces es como que tienes que cerrar. Yo creo que lo más interesante es renunciar a la hora de escribir, porque eso es un arte, yo no lo sé hacer, pero el hecho de tener un editor muchas Sí. veces es el que te dice, Laura, por aquí, no, Marta, esto lo que sea. Es decir, que ahí editar es como una conversación. Sí. Sí, Stephen King decía esto, ¿no? Que había que escribir a borbotones y luego quitar al menos el 20% de lo que habías escrito en un primer borrador. Yo, claro, soy periodista y los periodistas siempre nos ocurren desgracias con los textos. Se te cae el reportaje, te cortan 800 palabras y te lo dejan en 500. Es todo un drama. Y entonces esto hace que no tengas ningún ego ni ninguna dificultad con el corte Claro. y que ya cortes tú mismo incluso, ¿no? De que tú misma le metas el tajo y esto te pasa cuando escribes, por ejemplo, una novela. Pero cuando escribí La mentira, que son efectivamente son historias de impostores todas de siglos pasados, no hay ninguna actual, ¿no? Yo quería que hubiera un hilo que fuera de unos impostores a otros, que no fuera lo que decía Laura, ala, pues te he hecho aquí estos mentirosos y lo que sea, sino que quería que la elección de esos impostores contara algo. Y entonces estudié muchos, elegí muchos, pero lo que más me costó es decidir lo que dice Laura, cuáles me llevo hasta el final para que cuenten estos aspectos de la mentira que quiero contarle al lector, ¿no? Sí, además se nota ya que hay como una gran labor en generar ese hilo conductor, porque al final unos relatos hablan con los otros. Claro, Entonces, porque eso al es lo final es un chulo. poco... cuando haces un libro de relatos, al final tienes que tener en cuenta que la gente no va a leer el relato como debería, que es leer el relato y ya está, y pasar un tiempo y seguir Claro. al siguiente, sino que el anterior lo va a tener muy cerca y el siguiente también. O sea, hay una comunicación entre unos relatos y otro. ¿Le dais mucha importancia al orden de los relatos a la hora de colocarlos en el libro? Ahí también yo creo que es el editor el Sí. que... Sí, porque tú llevas escribiendo todos esos relatos y realmente no eres muy consciente de qué tonos se repiten, porque es verdad que en un libro pues hay relatos que siempre son como más parecidos entre ellos. Entonces yo creo que ahí, ¿no? La voz de un Sí. editor es... Sí, yo cuando hice No te enamores de cobardes, que son textos muy distintos, está editado en Círculo de Tiza y Eva Serrano, que es de las personas que mejor hace esto, de seleccionar los textos de la gente y darles un sentido, y además les da un sentido de editora y de lectora con mucha vista, y ella los colocó con un arte... O sea, ¿los colocan los editores en vuestro caso? En este caso... Sí, hay caso no. algunas veces sí. En este caso de No te enamores de cobardes lo decidió Eva. Ya. En La mentira lo decidí yo porque era parte del Sí, libro. sí. Y recuerdo que era que decías eso, me pasó. Había uno de los textos que yo lo había puesto en otro sitio y el editor me dijo, es que ese texto hay que cargárselo porque no mola. Y a mí me gustaba mucho, porque era la historia de Thomas Chatterton, un pobre poeta que se suicida a los 18 años que me fascinaba y que es el poeta fundacional del romanticismo. Y entonces, claro, pero me di cuenta que donde estaba colocado estaba fatal colocado. No daba pena, ni daba nada, ni querías a ese pobre chiquillo poeta que moría de suicidio e inanición. Y lo cambié de sitio y me di cuenta que, funcionó. que en el Claro, otro a veces sitio es sí un que sitio. funcionaba, claro. Sí. Pero hay veces que tú estás metido tan dentro que no lo ves, es lo que decía Y Laura. que te enamoras también, tú decías que como periodista quizás no nos pasa tanto como porque estás acostumbrada, pero a veces Sí. te enamoras como de frases tuyas, de párrafos, tal. Y luego es que es el ego. Sí, O lo sea, tienes porque que es que es tirar. como esa frase que te gusta tanto está 15 veces repetida. Eso que dice O sea, Tallón, ¿no? De cuando escribo una frase bonita la borro. claro. Pues sí, claro, efectivamente. Es como de, no, hombre, no, esto tíralo. Sí, Total. sí. Eh, en La mentira y también en No te enamores, hay una gran labor de documentación, supongo, ¿no? Que habrás trabajado. ¿Durante cuánto tiempo has estado trabajando eso?
En La mentira trabajé muchísimo durante casi 2 años, pero es que a mí esto es lo que me gusta. Yo soy muy Ya. rata de biblioteca y Ya. soy muy empollona. Y entonces, pues esto de buscar historias y tal es lo que me apasiona, porque además tiene... toda historia siempre abre una puerta a otra. Y entonces yo estaba documentando algo y de repente me encontraba Claro. otra historia que era todavía más fascinante y cuando ibas a contrastarla para ver si era verdad decías, pero esto no es posible, esto también es verdad, no, esto no puede ser. Ya. Y bueno, yo es que lo disfruto mucho, a veces en exceso y a veces porque documentar también es una excusa para no ponerse Para a Para no procrastinar. escribir, procrastinar, básicamente, Claro. ya sabes, es la procrastinación total, es como de, ay, ahora voy a seguir documentando, no sé qué, es como de, pues tengo una fecha de entrega, o sea que ya puedo ponerme a escribir en un momento dado. Tú procrastinas mucho, Laura. También bastante, la verdad. Es que es difícil. Quiero decir, hay dos tipos de escritores, dicen, a los que les gusta escribir y a los que les gusta haber escrito. Yo soy de las segundas totalmente. A mí me gusta cuando ya está escrito. Yo lo paso mal en el proceso, porque además yo también soy muy como Marta, muy rata de biblioteca y los procesos de documentación me gustan muchísimo. Entonces, mis 2 novelas, por ejemplo, pues en una parto de mis intereses por la geología y la construcción de las islas para crear una familia, y en Los astronautas parto de la conquista y de los hitos, la conquista así espacial, para hablar de mi familia. Entonces, a mí siempre me gusta mucho esto de decir sin decir, ¿no? Que es lo que te proporciona la literatura, el tema de la metáfora, de irte lejos para poder contar algo que está muy cerca. Y en esos procesos yo paso mucho tiempo. Ahora estoy empezando un proceso y claro, doy una de vueltas. Pero ese dar vueltas también luego forma parte del propio proceso Claro. creativo, ¿no? Y tú piensas, no, estoy procrastinando. Bueno, pero tú, como dices, es una puerta a otros Sí, lugares, ¿no? Entonces, lo mejor que ocurre con la escritura y con la literatura en general es que no tenemos control sobre ello. O sea, María Gainza, que es una autora que yo leo mucho siempre, dice que uno escribe siempre para contar otra cosa. No sabemos por qué estamos escribiendo ni sabemos dónde estamos yendo. Simplemente pues vamos tirando y a veces empiezas queriendo escribir pues sobre una isla y terminas escribiendo sobre un hijo, ¿no? No sé, como que eso me parece fascinante y una labor como de dejar el control. sí, es como un jardinero con un topiario de estos, ¿no? Como Eduardo Manos Tijeras. No, es verdad, pero tienes allí tu Sí. arbusto, tu árbol, y de repente estás recortando y dices, ¡ay, ha salido esto! Era Y esto, era ¿no? esto, O claro, sea, era esto lo que estaba mm, buscando. Y a veces te sorprende, sí. mm, Antes has hablado, ¿no? Que a la hora de enfrentarte, bueno, de ver una obra de arte o cualquier... eh, lo que buscas ahora mismo es que te genere preguntas. mm. Eh, y también te he oído decir, ¿no? Que a la hora de escribir Los astronautas era un poco de, ¿no? De que escribías desde la búsqueda. Mm. Y escribes siempre, bueno, que en cada caso supongo que escribirás desde una necesidad distinta. A veces desde la búsqueda, a veces desde la necesidad de entender, a veces siempre va mutando desde donde escribes. Yo creo que siempre es una búsqueda. Yo creo que todo proceso artístico tiene una pregunta al inicio. Pero como decíamos ahora, tú crees que te estás acercando, pero nunca terminas de acercarte. Yo creo que, ¿os acordáis de niños los típicos cuentos de que el final era y comieron felices y vivieron, ¿sabes? Y vivieron felices y comieron perdices? Pues yo creo que es lo contrario a lo que busco. O sea, porque si sabes eso, ya no tienes que escribir. Muchas veces el proceso de escribir guiones, por ejemplo, es muy diferente que la escritura de novelas. Y para escribir un guión te piden antes que escribas un tratamiento de guión, que viene a ser el resumen de lo que será el guión. Y a mí me resulta muy difícil hacer eso, porque entonces yo cuando escribo ya no estoy buscando, porque ya sé cómo termina. ¿No? Entonces me parece como que pierde la gracia, porque si sabes cómo va a terminar, ¿para qué te metes? ¿No? Es como, pero me parece una frase como que resume mucho, si estás buscando, es bonita esa idea de explorar dónde te llevan las cosas. Y es verdad que yo sé, pues Juan Tayón no escribe así. Juan es como que lo tiene todo, ya sabe el final. Yo sí sé el final, ¿para qué voy a seguir? ¿No? Entonces es como, Yo necesito saber el final. sí, Yo, ¿ves? Sí. yo también soy Soy de control saber freak. el final. Soy Lo que no súper control sé freak. es ya el camino a Ítaca, los meandros que me Sí. lleve, las ¿Sabéis islas cómo en las que... termina? Pues es que de verdad, Sí, yo no sé hacerlo, sí, sí lo sí, sé. pero hasta en La mentira, que es un teórico ensayo, sabía cuál era el final y sabía a dónde quería llegar. Lo de en medio ya, Sí. pues oiga, yo me voy por aquí, me voy por allá, pasan cosas,
Pero sí, necesito saber el final. ¿Y el principio? ¿Lo soléis tener como al principio o a veces...? ¿Qué va? Yo lo que no sé es el principio. Yo en realidad no sé nada, pero incluso antes decías, acabamos ahora de reeditar un libro que había escrito en el 2018 que en realidad podía haber cogido este libro y hacerlo tal cual. Pues lo he tenido que reescribir otra vez Claro. desde el Ah. principio para llegar a otro lugar. Y O sea, adem- no es una reedición... no. O es sea, una- la idea es la misma y hay 20 historias y hay 10 que son las mismas y son 10 otras son distintas, pero el punto de partida y de llegada es otro. Es Ya. como que, y he Ya. vuelto a constatar esto, bueno, yo antes me hacía una pregunta distinta a la que me hago ahora que tengo 40 años. Entonces Ya. hay que escribir otro libro distinto, ¿no? Como que Ya. me interesa ¿Habéis tenido mucho. la tentación de reescribir cosas que habéis escrito? De decir, "Jo, esto ahora lo escribiré de otra manera". Yo es que lo quemaría todo directamente, o sea, y no reescribiría nada porque me parece que es esto que decía Oscar Wilde de un verso bueno se puede mejorar, uno malo es insalvable. A mí me parece todo insalvable, es como de, oh, por Dios, o sea. No, pero con la novela sí que he tenido la tentación y creo que la voy a reescribir porque esa novela tiene imposiciones de estas que te hacen la editorial de, ¿y no hay una historia de amor? No, no hay Ay, una qué historia horror de eso, amor. Marta. No, hombre, pero tendrá que haber algo de amor. No, pues ya hay amor de padres e hijos. ¿Qué más amor Claro. quieres? Hay amor. Y entonces sí que Ah, sí, tenía... Joder. estas cosas que pasan a veces. Ya, pero, pero sí, no, sí, pero entonces sí que es verdad que he tenido la tentación de reescribirla. Pero es un poco que piensas, pero es que si me meto a reescribirla, Sí. no va a ser quitar estos capítulos y tal, es que la voy a reescribir entera y no va Claro. a tener nada que ver. Claro. Y va a ser una variación sobre el mismo tema, pero no sé. Sí. Antes has hablado, ¿no? Que has escrito guiones y escribes guiones. eh, y tú has escrito para televisión, y habéis escrito en formatos muy distintos. ¿En cuál os sentís más cómodas o cada uno tiene su cosica y os gusta por alguna razón y hay algunos que igual os cuesta un poquito más? No lo sé, a mí el que menos me cuesta es escribir para decir las cosas habladas, porque trabajé mucho tiempo en televisión y Claro. uno se escribe lo que dice, luego hay veces que la actualidad te lo pasa por el forro y había que improvisar. Y a mí me gusta mucho ese lenguaje en el que tienes que fingir que no está nada escrito y en el que buscas cómo es la manera más coloquial de decirla, pero que a la vez sea informativa o que tenga el mensaje, y a mí ese me gusta, pero porque me resulta muy fácil, porque lo he hecho durante muchos años. O sea, escribir para un podcast o un guión para la radio me gusta porque me siento muy cómoda ahí. Luego, claro, escribir para leer tiene un ritmo distinto también, ¿no? También me gusta, pero... A mí el relato me resulta fácil, por ejemplo. Es el género que más Más me natural gusta, para que ti. me es más natural el relato, sí. Y el que me es más difícil, y que lo he intentado muchas veces, es la poesía. Ya os he contado mi oda a las patatas fritas, pues ahí se quedó, pero lo intenté durante muchos años. Probar con los risquetos. No, Así. Pero creo que probar. estás siendo demasiado dura contigo misma. Ya. No, de verdad, yo admiro muchísimo a los poetas. también. O sea, es el género que más admiro porque creo que es dificilísimo manejar de esa manera la síntesis y Sí, crear sí. esas imágenes. Es que yo les tengo toda la admiración del mundo. Y como hay un punto, siempre como voy a casi más la adolescencia, os diría y tal, que tienes ganas de escribir poesía, pero yo creo que sirve eso, ¿no? Muchas veces la primera pulsión Sí, sí, escritora viene por ahí, ¿no? es que sí, sí. Por escribir poesía. O sea, que yo siempre recuerdo que el primer libro que me regalaron era un libro de Federico García Lorca para niños, y entonces venían unas paginitas en blanco donde tú escribías tus Claro. poemas, que eran, por supuesto, una copia. Al lado de Lorca. Sí, era una cosa Para- atrevidísima. para evidenciar O sea, era una tu- cosa atrevidísima, Me parece. atrevidísima, claro. Y entonces tú leías y al lado te venía Y ahí bien para- rimado todo, ¿sabes? Sí, pues yo qué sé, que yo me crié en los 70 y entonces la educación pues era de esta manera, que quería que los niños fuéramos, no sé, Pues bien pues esto, yo sí. Qué dura, qué dura. Nos de los animaban a 70. cualquier cosa. Has dicho antes de que, bueno, que en la mentira, sobre todo son historias de hace mucho tiempo. ¿Cuál es tu relación con la nostalgia? ¿Te consideras una persona nostálgica? Súper nostálgica, pero claro, porque yo ya tengo una edad, tengo más de medio siglo y esto me obliga a ser nostálgica, porque todo lo que pasó antes, cuando no me dolían las rodillas, era muchísimo mejor de lo que sucede ahora. No, ahora en serio, sí, claro, la nostalgia, es que antes hablábamos de
lo tramposa que es nuestra memoria, y la nostalgia es una de las trampas de la memoria, es el embellecimiento total de nuestra vida. Y, en fin, cualquier seguidor de un equipo de fútbol que haya aquí podrá saber lo magnífica que es la nostalgia. Es que yo, que soy del Atlético de Madrid, hasta la temporada en el infierno me parece bonita, porque era mucho más poético que estábamos en segunda, y a veces me lo oigo decir y digo, madre mía, es que es para matarme. O sea, que mi relación con la nostálgica es enfermiza, supongo. Sí, además se nota con el cariño con el que hablas del pasado en los textos, ¿no? Al final hay un pozo ahí que dices, jo, como si te hubiera gustado haber estado ahí, y es tu Sí. manera de poco... Me hubiera gustado estar en el siglo XVIII y XIX, pero con penicilina. Ya. Es mi única... Pero sí, me hubiera gustado mucho. Sí. En Los astronautas es curioso porque hay una cosa que citáis ambas, y a mí me ha tocado, sin haberos leído todavía el tema, lo que es el Voyager Sí. 1 y 2, lo citáis las dos, y yo lo he citado hace poco Qué gracioso, por hace no favor. mucho en un artículo. Y dices, jo, qué cosa más random para citar, ¿no? Es como Bueno, el no, Voyager. no, no. Al final el Voyager ya sabéis que son unos discos que están pululando por el espacio, en la que se supone que se condensa de alguna manera lo que es Bueno, el ser humano. claro, pero se Pero condensa el no ser humano los años 70, sí, además. de los años 70, pero sin incluir nada negativo. Claro. Quiero decir que a mí lo que me parece muy poético, ¿no?, es que seguimos en los discos de oro de las Voyager, ¿no? Que seguimos en Instagram poniendo nuestras mejores fotos del verano. totalmente. No deja de ser una continuación de entonces, ¿no? Yo siempre imagino como esos discos ahí que Sí. nunca serán encontrados y que contienen como que lo que nos hubiera gustado que fuera la Tierra, Sí, ¿no? sí, es una visión Es que utópica de... es utópico todo. O sea, la historia es fantástica, y además, claro, para los que tenemos una edad, Carl Sagan era una especie de héroe absoluto al que veíamos en Cosmos, que os animo a que volváis a ver, porque de verdad esas escenas en las que Carl Sagan se mete dentro de un diente de león y se va a volar por el espacio, y piensas que lo veíamos todos y decíamos, qué normal un científico dentro de un diente de león volando por el espacio contándonos cosas. Pero claro, Carl Sagan, que hace estos discos dorados con todo lo mejor, que también se puede ver se puede escuchar todo el contenido en YouTube. O sea, ya al que se le ocurrió, o sea, ya el inicio de la idea es absolutamente utópico, porque es pensar que alguien va a tener un dispositivo en el que va a poder entender qué es lo que dice ese disco. Es que ese disco volverá a la Tierra y ya no tendremos el dispositivo para escuchar el disco dorado, como para que lo escuchen unos extraterrestres y que lo Es puedan que descifrar, la ¿no? idea es marcianísima Sí. ya de No, la idea es entrada. magnífica, es preciosa, es tiro una botella al mar con Sí. un mensaje, pero claro, Pero es que aunque haya, yo es que de niña le da muchas vueltas a eso, en plan, ¿cómo Claro. los marcianos van a tener un dispositivo para ver esto? Ya. O sea, es como que y una vez que lo hayan escuchado, claro, ¿cómo van a saber inglés? Claro. Los marcianos. Sí, sí. ¿Qué hubierais metido vosotras en el...? uy, es complicado, pero un poco más Algo, de algo que hubierais metido pues habría puesto cosas malas. también. Sí, o sea, Es que habría además es que desde el punto de vista del marketing es un marketing totalmente falso. O sea, van a venir Bueno, y se van a no, encontrar no, con la guerra de Gaza. No, es con- puro, o sea, es puro marketing, es puro marketing. Pues sí. Hemos Fíjate, sido engañados. yo estaba pensando que, ya que estamos aquí en Corner, no creo que haya ningún gol en ese... Pero habrá algo de deporte Hecho por seguro. los Pero, americanos. ¿tú crees que, por ejemplo, estará barrilete cósmico? ¿De qué planeta saliste? El gol fantástico de Maradona, Sí, ¿no? la Con mano de la, Dios. con Pues la podría. narración. Pues ese gol, por ejemplo, debería estar, si no está. Está hecho por los estadounidenses, o sea que supongo que no. Claro, por eso, no sé. Su imagen de... Es que no creo que haya ningún gol, pero debería haber. ¿Tú, Laura, meterías algo? La verdad que no lo he pensado. Algo malo. Algo malo, pero algunas guerras sí que pondría y discusiones. No sé si me daba. Al final yo lo incluí esto en Los astronautas pues para hablar de esto, de esa visión utópica que son, por ejemplo, los álbumes de fotos, que tienen un poco de eso, ¿no? Cuando uno vuelve a esos álbumes que tenemos de los años 80, hay cumpleaños, comuniones y tal, pero no hay el día que teníamos malo y que nos pusimos a llorar, ese día no está en el álbum, ¿no? Bueno, Entonces, en mi casa sí. pues qué suerte. Ostras, en mi casa en el pasillo había una foto mía llorando así.
que era muy tremendo. Pero me imagino a nivel gracioso. Yo no sé si en los álbumes de infancia... Los VHS, alguno hay con alguna escena un poco así. Pero O eso sea, ya es un vídeo y en ahí se tomavistas, colaban sí. cosas. Y luego también están los álbumes más antiguos a nuestras épocas, en los que están las caras tachadas. Estas Bueno, de- o recortadas. Sí, Hay muchos sí, proyectos sí, sí. artísticos de fotógrafos que No, pero hay cogen familias del odio, de repente de borramos al tío porque se quedó con parte de la herencia. Sí. Pero es verdad que normalmente suelen ser mucho más... Sí, son esto... Como, bueno, es Instagram. Es Sí, el Instagram es el Instagram de... con el filtro de la armonía y la felicidad. De pero lo que hubiéramos querido que fuera. que fuera y no... Y No es que yo es. sea nostálgica, es que todo estaba ya inventado, joder. Tenía un filtro ya. Yo creo que tenemos que ir terminando, creo. Pero no sé, igual ¿Qué sí. hora es? A las 8:05. Vale. O sea, que aquí podemos estar... yo les he pedido que hagan una tontería de ejercicio. No sé si conocéis el Partido de los Filósofos, el sketch de Monty Python, en el que es una narración de un partido de fútbol entre la selección alemana y la selección griega de filósofos, ¿vale? Entonces, no espero que hayan confeccionado una alineación entera, con que nos digan algunos nombres y algunas posiciones me vale. Vale hombres, mujeres, diferentes épocas, países, es como un dream team. ¿Y cuál sería vuestra alineación? Yo lo he hecho razonado y, o sea... Oye, pues yo no lo he hecho, así que yo creo que lo puedes hacer tú. He hecho un 4-4-2. Venga. A ver, Si no pones a Pinchon, me voy a sentir muy defraudada. No, claro que he puesto ¿Cómo? a Pinchon, por Vale, supuesto. vale. He hecho un 4-4-2 y entonces había dicho, voy a hacerlo con todos muertos. Y luego he dicho, no, si lo hago con todos muertos no puedo poner a Pinchon. Ya. Y he dicho, bueno, pues voy a hacerlo con ningún español para que luego nadie se sienta ofendido. Entonces yo he puesto de portero a Dickens. Razono. O sea, Dickens te pone toda su obra monumental alrededor y aquella portería, vamos, no entra un balón de ninguna manera. Lateral izquierdo, Bret Easton Ellis, porque claro, es esta cosa que es pues un escritor muy fino, pero también tiene esta cosa muy salvaje, tiene esta cosita que te puede romper un tobillito en un momento determinado. Los dos centrales, creo que esto es la mayor obviedad, o sea, lo primero pensé, central, Hemingway. Claro, o sea, uno de los centrales tiene que ser Hemingway y el otro central es Cormac McCarthy, que también me parece que tiene bastante dureza y salvajismo para central. En el lateral derecho he puesto a Shirley Jackson, que como da bastante miedo, pues creo que así todo el lateral derecho queda bien cubierto. Luego en el medio centro defensivo a Patricia Highsmith, porque creo que está muy bien ahí, ¿no? Pues para... Pues eso, entre sus crímenes, su tal, esa lógica que tenía en sus relatos, pues en medio centro defensivo bien. En el exterior izquierdo he puesto a Scott Fitzgerald, porque me parecía que no podía poner a Hemingway, que no estuviera Scott Fitzgerald, pero tiene esta cosa efectivamente que por el exterior, elegante, además, pues un escritor sufrido siempre te viene muy bien en un exterior izquierdo. En el exterior derecho he puesto a Ursula K. Le Guin, porque me parece que alguien más creativo en el otro exterior estaría bien. En la media punta creativa he puesto a Thomas Pynchon, pues porque es mi escritor favorito y tenía que estar. Y he dicho, Fernández, de delanteros tienes que poner a dos superventas, pero con calidad. Y he dicho, pues muy bien, pues pongo a Paul Auster y digo, y luego esto es fútbol, tengo que poner un inglés, pues a William Shakespeare. Y ya está. Oye, Y qué esto maravilla. es- Oye, o sea, Yo creo que con Este es ese mi equipazo razonamiento. vamos, o sea, acabamos. Oye, Este es mi razonamiento. pero no hay españoles aquí. No hay españoles ninguno. Vaya, te has querido mojar poco. No, claro que me Ah, he querido que es mojar poco. Bueno, podemos poner de entrenador a Cervantes, que claro, como el Quijote ya es la novela total, pues así ya lo apañamos. Pero no, me he querido mojar poco, efectivamente. menos mal. Sí, sí. No sé si queréis hacer preguntas. ¿Hay algún micro que va a pulular por ahí? Ahí. Bueno, hola. Escuchándoos, ¿no? Hablando de la importancia de contar historias, tal vez no tanto para llegar a una verdad, sino escribir para contar una historia que sea útil, ¿no? Yo también he pensado en mi trabajo, ¿no? Que es precisamente que trabajo de psicoterapeuta, que también es un lugar en el que trabajamos con la historia que la propia persona se cuenta, ¿no? Buscando pues, cuáles han sido los personajes secundarios, los narradores, ¿no? Y hablando precisamente, ¿no? de la importancia que tiene contar historias, ¿no? De la propia, como de leerlas.
para sentirnos también menos solos, quería preguntaros cuáles diríais que para vosotros o qué historia os ha acompañado, que ha sido una historia o una lectura pues, terapéutica. Qué grandísima pregunta. Pues a ver, yo te diría, hay una que yo siempre, bueno, hay dos. Una que es Apegos feroces de Vivian Gornick, que son los paseos de Vivian Gornick por su madre en Nueva York. Y después hay otra que es un poco más oscura, que se llama Oscuridad total de Renata Adler, que gracias a leer ese libro yo me di cuenta del tipo de relación en la que estaba. Que siempre lo digo, a mí me resultó, yo no sé si la literatura es terapéutica, no me gusta nunca utilizar esa palabra, pero para mí me cambió las cosas de lugar. Entonces son dos libros que me han acompañado mucho. Jo, pues qué interesante. Y bueno, podrían haber sido estos libros. Pero ya que tú eres psicoterapeuta, yo estuve en terapia durante mucho tiempo y mi terapeuta me recomendó leer El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Y, jo, fue un libro que además creo que lo leí en el momento en el que tenía que leerlo, que él me lo recomendó y sabía lo que me estaba recomendando y claro, en fin, no vengo a descubrir ni cómo es la escritura de Héctor ni cómo es ese libro. Y es de esos libros que luego lo he leído más veces y siempre van saliendo más cosas, pero en aquel momento hizo algo que se quedó dentro de mí, se quedó ahí. Sí. ¿Más preguntillas? Ahí. Hola. Quería hacer dos preguntas. Una, si os parece que ya se ha eliminado un poco ese prejuicio de que todos los que nos gusta el fútbol somos unos marichulos, insensibles, pa. Y luego, yo creo que se escribe poco sobre fútbol. O que, no sé, yo creo que el fútbol es un caladero muy, muy interesante para hablar de las personas. Pero se escribe poco, ¿no? Y yo diría que sobre todo en España, ¿no? Porque quieres leer de fútbol y prácticamente tienes que ir a Osvaldo Soriano, Sí, a Galeano. a Argentina, a Galeano, Entonces, un poco eso, ¿eh? Si todavía en el mundo como intelectual o cultural hay un prejuicio hacia el fútbol como algo chabacano y así, y también si tenéis algún autor o alguna autora que hayáis leído sobre fútbol y que os haya parecido interesante. Primero, qué buena voz, por favor. Y segundo, qué buena reflexión, por favor, porque además creo que las dos cosas están íntimamente relacionadas. El problema es que aquí en España parecía que el fútbol era una cosa de, bueno, de pan, toros y fútbol, y que entonces era algo en lo que no podía haber una reflexión intelectual. Y esto nunca ha pasado en Sudamérica, ni en México, ni en Uruguay, ni en Argentina, y por eso allí sí que hay grandes autores de Galeano, Bolaño, que han escrito sobre fútbol, porque no existe ese prejuicio sobre que el fútbol es una cosa chabacana y de machirulos. Yo creo que ese prejuicio va cayendo. Me parece que debería desaparecer, porque creo que es un prejuicio que hace mucho tiempo que no es cierto. Entre las cosas que decía la Wikipedia, que sí que es verdad, yo empecé haciendo deportes en Telemadrid y comentábamos antes lo mucho que se aprende haciendo deportes, entre otras cosas porque te permite un uso del lenguaje que no te permite ninguna otra sección. Y durante mucho tiempo, aquí sabéis que en los periódicos, los grandes escritores del periódico, los que se permitían las grandes metáforas y los grandes pasotes estilísticos y los que podían titular por donde quisieran, eran los que escribían en deportes. Y cuando los leías decías, joder, qué envidia lo que puede escribir, y yo no lo puedo escribir esto ni siquiera en la sección de cultura. Entonces es cierto que hay un prejuicio ahí. Y luego, claro, también es muy difícil escribir de fútbol, porque esto que comentábamos antes, ¿no? que el fútbol es un relato en sí mismo y es un relato tan perfecto, que tiene tanta pasión, que a veces es más fácil escribir sobre lo que rodea al fútbol que sobre ese propio hecho
que es un hecho tan mágico, tan único y tan fugaz, que es como escribir sobre el flamenco. Porque es muy complicado, porque es que el duende se produce en el campo o el duende se produce en el tablao, ¿no? Pero yo sí que siento que hay mucho menos prejuicio ahora mismo sobre el fútbol que hace un tiempo, ¿eh? Quizás es Sí. mi propia percepción. También a mí hay algunos libros en los que he leído tangencialmente acerca de fútbol y relaciones, por ejemplo, en las memorias de Philip Roth, en Patrimonio, creo que cuenta cómo él cuenta la muerte de su padre y cuenta cómo se llaman ellos simplemente para hablar de fútbol y que es su vínculo, ¿no? A mí muchas veces el fútbol entre los hombres me parece que es como su manera de estar juntos. Las mujeres, igual es un tópico lo que estoy diciendo, pero sí que es verdad que tenemos como una comunicación a veces más cercana y a veces amigos míos me cuentan, en plan, no, es que cuando estoy en el fútbol con mi padre es cuando hablamos, ¿no? Y a mí esos momentos me parecen como muy emocionantes. Yo siempre pienso que me gustaría hablar sobre esa dimensión del fútbol que a mí es, por ejemplo, la que me gusta, que genera vínculos. Porque a veces os contaba, no sé si os contaba antes, ¿no? Cuando tú estás en el campo es como cuando estás mirando un partido no tienes que mirar al de al lado. Yo creo que grandes conversaciones se tienen andando o en el coche porque a veces es más fácil no decirlo, no decir las cosas mirando, ¿no? A los ojos. Entonces, esa dimensión me parece como muy tierna, ¿no? Como que a veces el fútbol también genera otras conversaciones que surgen a partir de él y solo en esos momentos de intimidad, de alguna manera. Pero bueno, en Patrimonio está eso muy claro. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres. Ha sido realmente interesante escucharos hoy. Y como agradecimiento queríamos entregaros un detalle. Ay, qué bien. Muchas gracias. Ay, ¡Ay! ¡Ay, por favor, me encanta! hombre, Bueno, no por puedo creer Dios. eso. O sea, ¡Ostras! Esto me parece maravilloso. bueno, O sea, a ver, esta me la voy a poner ahora mismo, o sea, así os lo digo. ¿Cómo la o sea, pongo? muchísimas Oye, gracias. pues de que verdad. digas gracias, ¿no? Ricardo. Yo quiero una foto así, ¡Qué guay! ¿no? Mira, Es chulísima. Oye, me me parece. encanta. Oye, me parece Es guay.